Buenas tardes a todos, buenas tardes en España, buenos días en México. Hoy Buenos estamos con días. Otón, ¿verdad? ¿Tu nombre se pronuncia así, Otón? Otón Mojica, correcto. Hoy lo tenemos con nosotros porque vamos a hablar de un halcón en concreto y de su libro que ha publicado recientemente. Pero antes de comenzar con eso, cuéntanos un poco de tu trayectoria en la cetrería y cómo fueron tus comienzos y qué fue lo que te llevó a ello. Claro. Gracias por la atención en la entrevista. Soy cetrero mexicano, tengo 50 años, he practicado la cetrería desde hace un poco más de 30 años, volando casi todas las especies que se manejan en México en la cetrería tradicional, peregrinos, jarris, obviamente cernícalos, colas rojas. Pero mi pasión se ha ido siempre por las aves de presa de talla pequeña, como aplomados, coopers, gavilanes estriados y ahora pues el esmerejón, que es la especie con la que me he especializado en los últimos años. Tengo 10 años volando específicamente y exclusivamente halcones esmerejones, todos ellos trampeados aves del aire, pasajeros, porque en México no hay centros de reproducción todavía de esta especie. Y puedo decir que me he especializado en la especie en función y gracias a la experiencia que tengo manejando otras pequeñas especies como aplomados y gavilanes de Cooper, ¿no? El esmerejón es de talla más pequeña que el cernícalo. Es un poco más grande que el cernícalo. Tengo un ejemplar aquí, te lo voy a mostrar. Es un poquito más grande que el cernícalo. En el campo a veces se suelen confundir cuando los ven de lejos, ¿no? Sobre todo porque eh, la gente que tiene poca experiencia viendo la especie no suele distinguirlos fácilmente, pero es un poquito más grande que el cernícalo. ¿Se dedica mucha gente en México a volar en merejones o eres de los pocos? No, en México hay poca gente volando esmerejones, sí hay, y hay muy buenos cetreros haciendo cetrería con esmerejones, pero son pocos, son pocos. De hecho, por eso fue la intención de publicar un libro para facilitarle a la gente, en función de la experiencia que yo tengo, que espero que les sea de utilidad, algunos trucos, algunas ideas que les puedan ser de utilidad en su práctica de cetrería con el esmerejón. Y cuando comenzaste la cetrería no comenzaste con este halcón, imagino que comenzaste con otro tipo de aves, ¿no? Sí, bueno, como casi todos empecé con cernícalos. Eh, luego me moví a los Harris, que es algo común en la práctica de la cetrería en mi país. Y estuve mucho tiempo volando aguilillas de Harris. Y luego mi curiosidad me empezó a llevar por otras especies, ¿no? Si puedes enseñar con la otra mano el libro, ¿lo tienes por ahí? Sí, claro, por supuesto. Este es el libro que acabo de publicar. Voy a poner la icona en la percha. Dame un Sí. segundito. Este es el libro que acabo de publicar, Manejo y entrenamiento del halcón esmerejón, entendiendo al más místico de los halcones. Me dice que Es un libro empezaste que que tuviste la idea de querer publicar un libro de esto porque en realidad hay poquita gente, ¿no? que lo practica y aparte tiene que ser un manejo bastante más complejo que el resto o el manejo es similar. No, el manejo es un poco complicado. Son especies delicadas. Hay que ser muy cuidadosos con el control del peso. Y hay que tener algunos cuidados, sobre todo con ciertas tendencias del halcón que, por ejemplo, tienden a llevar en mano. Entonces, hay que tener algunos cuidados específicos que requiere la especie. Por eso decidí iniciar la escritura. A mí me gusta mucho escribir, he escrito muchos artículos desde hace mucho tiempo. Pero este es el primer libro que publico y la intención era precisamente irme a detalle con el manejo de la especie. Sé que inclusive en España no hay tantos cetreros que manejen el esmerejón, en México tampoco, y en general yo creo que a nivel mundial sí hay, pero no hay tantos como muchas otras especies. Fue por eso mi intención de escribir un libro para tratar de explicarle a la gente lo que a mí me ha dado resultado en el manejo de la especie, que me gustaría que fuera de utilidad en su práctica de la cetrería, ¿no? Perfecto. Y con respecto al esmerejón, yo por ejemplo no es una especie que conozca bastante bien. Sé muy poco de esa Ujú, especie. ¿Qué ujú. característica tiene que le haga, para ti imagino que es de los únicos,
Porque si estás dedicado a este tipo de aves, es porque te gusta bastante la caza y la cetrería con el esmerejón. ¿Qué es lo que le hace tan particular? Bueno, desde como yo vivo la cetrería, son pájaros muy, el nombre lo dice, ya lo mencionó en algún momento Félix Rodríguez, ¿no? Es un pájaro esmerado, de ahí viene su nombre, de esmerejón. Son pájaros muy, muy, muy esmerados en el extremo sentido de decir, pueden hacer lances muy largos, muy, muy, muy largos, son pájaros que se van muy lejos, son pájaros que tienden a ser muy independientes en su manejo, ¿no? Entonces, eso los hace particularmente complejos si no has manejado estas especies antes en cetrería, porque se van muy lejos, se van muy rápido, muy lejos. De repente volteas buscando una presa y cuando te das cuenta el pájaro está muy, muy, muy lejos. Es increíble la cantidad de kilómetros que pueden recorrer en muy poco tiempo, porque son pájaros muy fuertes. Para la complexión que tienen, son pájaros proporcionalmente muy fuertes. Entonces, eso los hace proclives a irse fácilmente, a perderse fácilmente. Entonces, manejarlos sin telemetría, por ejemplo, pues es muy complicado, ¿no? Muy, muy, muy difícil. ¿En qué Pero peso? bueno, fuera de eso, llegar a hacer comunión con un animal tan independiente, para mí es muy satisfactorio, porque el pájaro tiende a llevar en mano, el pájaro tiende a hacer sus evoluciones por su propia cuenta, y entonces lograr esta compenetración con el halcón, para mí me da un nivel de satisfacción muy, muy alto. Y eso es lo que los hace particularmente complejos en el manejo en cetrería. Claro. ¿En qué peso más o menos lo estás volando actualmente? Bueno, el rango es variable dependiendo de la subespecie. En México hay 3 subespecies, bueno, en América hay 3 subespecies, no sé cuántas subespecies, no me acuerdo cuántas subespecies hay en Europa, pero bueno, el rango promedio puede ser de los 200 gramos, eh, dependiendo del ejemplar, ¿no? Pero los puedes volar en 195, tal vez un poquito más arriba, tal vez un poquito más abajo, pero no soy ese tipo de cetero que cataloga los pesos, porque en verdad el rango es muy amplio, justo como en todas las especies, dependiendo de la técnica de vuelo que utilices. Hay gente que los vuela gordos, hay gente que los vuela... Yo, por ejemplo, yo soy mucho de control de peso para tenerlos muy cerca de un peso muy, muy, muy cercano al concepto este de Yarak, que es muy tradicional, pero yo soy muy, muy de tenerlos en un peso bajo para lograr la compenetración. Hay gente que los vuela muy altos para lograr revoluciones diferentes, ¿no? Cada uno lo vuela diferente, claro. Claro, claro. ¿Y qué tipo de presa persigue este ave? Porque micromamíferos, Bueno, poca cosa, ocasionalmente, ¿no? Más no, en cetrería son únicamente ornitófagos y de hecho en estado silvestre son casi exclusivamente ornitófagos. Entonces las presas que puedes conseguir, a tomar el libro, aquí en la portada alcanzamos a ver, no sé si se alcanza a ver, sí. trae un tordo en las manos. Voy a abrir algunas de las páginas. Es exclusivamente ornitófago, quiere decir únicamente aves. Las aves van de la paloma para abajo. Yo Vale. creo que los ejemplares, algunos pueden llegar a cazar, mira, codornices. Aquí tenemos un ejemplar con codorniz. A mí me gusta mucho cazar codornices. La codorniz, inclusive puedes ver el tamaño de la codorniz comparado con el halcón. Algunos ejemplares de codorniz son muy grandes, casi del tamaño del ave, ¿no? Yo disfruto mucho la cacería de la codorniz, sin embargo, palomas, tordos, lánidos como los alcaudones, mira, aquí tenemos un ejemplar de un alcaudón. Son muy difíciles de cazar los alcaudones, pero muy, muy, muy divertidos. Mira, aquí hay una foto con una paloma. Esta es una Zenaida macroura, que son las que aquí les conocemos en México como palomas huilotes. Es tal vez de las presas más demandantes. Ah, mira, aquí tenemos. Estoy enseñando algo del libro publicado. Este es un pipilo fuscus, que es un thrasher que le llaman los americanos. Pajaritos pequeños, pajaritos pequeños. Esta es una matraca, son aves pequeñas también. Pero en general, casi exclusivamente aves. Mira, aquí te lo vemos con una paloma. Esta es muy rara, es una paloma de las introducidas africanas. Una streptopelia. Son aves introducidas y ya se volvieron plaga, de hecho, en México. Creo que también en España ya son plaga. Y esas también se pueden cazar, son muy difíciles de cazar. Muy difíciles, pero muy, muy, muy divertidas. Creo que te eché mucho cuento, pero en general son aves nada más. No, De sí, la paloma para... muestre un poco de tu libro. Tampoco quiero preguntarte demasiadas cosas del libro para que quien le interese realmente que se lo pueda comprar,
que imagino que Claro. tiene bastante éxito el libro. ¿Alguna anécdota que puedas contar del libro, algo así relevante del libro? Bueno, me gustaría primero, te estaba comentando, el libro se acaba de agotar la semana pasada. Fue un exitazo, estoy muy contento, no me esperaba la respuesta de la gente, mucha gente en España, mucha gente en Sudamérica, en México, por supuesto. Ya viene la reimpresión, sale en diciembre, en 2 meses más, ya estamos trabajando en ella. Entonces va a estar disponible en 2 meses más para la gente que esté interesada. Traté de hacer un tratado lo más completo posible del manejo del esmerejón, desde el mismísimo inicio, que es el trampeo en México, sé que no es permitido en todos lados, hasta la liberación. Lo que más disfruté de la escritura del libro fue tratar de decirle a la gente, los esmerejones son aves que si las tomas del aire conviene que las regreses al aire. Hago mucho énfasis en la parte ética de liberar al animal una vez que terminas tu temporada de cacería, cuando todavía el pájaro tiene alimento para regresarse con la migración, es decir, no después de que se terminó la migración para liberarlo, sino tantito antes, para que el pájaro pueda regresar a sus terrenos de reproducción, alimentándose en el camino con aves de migración. Hago mucho énfasis en eso, trato de poner parte de mi lado sentimental en esto, haciendo énfasis de liberan a las aves. Si son aves del aire, por favor, regresen las aves. Yo les explico cómo trampeo las aves y al mismo tiempo les digo, libéranlas. Es inefable, es inexplicable el placer que se siente después de que logras vencer la psicología independiente de un animal como el esmerejón y logras ser su compañero de vuelo, su compañero de cacería, y te das cuenta cuán compenetrado puede ser el animal contigo y lo doloroso que es liberarlo después de haber vivido y haber logrado pasar esa barrera de la confianza, lo doloroso que termina siendo liberar a un animal, pero es increíblemente placentero. Trato de hacer mucho énfasis en eso, trato de decirle a la gente, vívanlo de una manera ética. Sé que el trampeo no está permitido en muchos lugares. Sin embargo, habiendo explicado la mecánica del trampeo, pues, lo mismo que puedo decirle a la gente es, vívalo, experimentenlo, haz esta compenetración con el animal. Te vas a dar cuenta que después de que lo logras de manera intensa, no vas a querer volver a entrenar otra especie. Es increíble la compenetración que logras con un animal, con el esmerjón. Y lo doloroso que termina siendo después que lograste todo esto, decirle al animal, regresa a donde vienes, ¿no? Doloroso por un lado y satisfactorio por otro. No, es inefable, no hay palabras para describir el gozo que se siente cuando ya estás dejando al animal y lo ves por última vez parado en el arbolito donde está comiendo su presa, porque explico la mecánica para hacer la reintroducción, e irte en ese momento. Es Claro, en increíble. España es diferente, aquí no podemos capturar aves del medio, pero en México imagino que la normativa de allí es diferente, ¿verdad? Bueno, hay una laguna legal al respecto, por eso el libro ha generado algo de controversia, Ah, ¿no? vale. Estamos tratando de que se geste de la misma manera como en Estados Unidos, que en Estados Unidos puedes obtener un permiso para captura de aves pasajeras. En México todavía no llegamos a ese nivel. Es por eso que hago énfasis en liberen a los animales que están capturando, ¿no? Porque la realidad de las cosas es que sí se trampean aves del aire, pasajeras. Cada temporada se trampean en México. La legislación no necesariamente te lo permite hacer. Sin embargo, sí sucede. Esa es una realidad, ¿no? Entonces traté de hacer un compendio lo más completo posible, incluyendo, por supuesto, la parte de la trampeada, que es algo que sí se está gestando en mi país y en muchos otros países. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, pero por lo menos para decirle a la gente, si lo van a hacer, háganlo de la manera más correcta posible, siguiendo estos pasos, que son la manera más adecuada, en función de lo que me ha dado resultado. Y luego, entonces, liberen al animal. Es importante. Es muy importante. Y para ir Sí. acabando, para no hacerlo muy largo, eh, con respecto a los terrenos que tenéis por allí, por México, para practicar la caza, ¿tenéis bastante disponibilidad de terreno para practicar la cetrería o tenéis complicado? Bueno, hay de todo. Los esmerejones específicamente requieren planicies, llanos para poder hacer evoluciones, pero no es indispensable. Puedes hacer cacería en muchos tipos de terrenos diferentes, pero lo ideal es terrenos amplios. Y sí hay casi en todo el país, a excepción de algunas zonas, pero en la zona centro de México, yo vivo en Querétaro, que es la zona central de México, le llamamos el Bajío. Aquí sí hay terrenos para hacer cacería con esmerejones. Hay casi de todo. Hay terrenos cerrados, bosques, planicies, sotobosques. Hay casi de todo. Somos muy afortunados
en Eso México sí. porque tenemos casi de todo, sí, tenemos casi de todo tipo de terrenos aquí. Aquí Es tenemos un genial. poco más, hay cotos, pero algunas zonas las tenemos más complicadas, de cotos más lejanos, hay que desplazarse bastante lejos en muchas ocasiones. Y bueno, pues lo menos ahí tenéis esa suerte de libertad de terreno. Sí, yo tengo de mi casa, de tu casa, tengo al terreno que sería a 15 minutos manejando, es muy cercano. Sí, y antes, ahorita ya empezaron a construir muy cerca de aquí, pero antes podía irme caminando y era genial, ¿no? La ciudad está creciendo mucho, sí. Pues muchísimas gracias por dedicarme unos minutos. Me has comentado antes que has estado ya por España de visita. No sé si habrás Sí, estado visitando cetreros, campeonatos o algo. No sé si vendrás pronto, pero que quieras invitado cuando quieras venir, que será siempre bien gracias. recibido. Gracias, gracias. Sí, estuve vacacionando en Madrid y en Toledo y estuve también en Alcalá de Henares, creo que se llama, ¿no? Cerca de Sí, Madrid. Y voy seguido para Europa, para Dinamarca y algunos otros países. Y espero pronto estar de nuevo en España. Me encantaría llevar algunos ejemplares del libro, ahora que salga la reedición. Tal vez pueda darme la oportunidad de visitarlos en algunos de los eventos que tienen próximos, a que sé que ya se están reactivando, también en México ya se están reactivando los eventos. Qué bueno, porque esta situación de la pandemia puso todo en pausa. Y espero poderlos visitar. No he tenido la oportunidad de visitar, estar con ustedes en algunos de los eventos de Cetrería. Espero que esta ocasión sea diferente, sí. porque casi siempre cuando voy por motivos de trabajo y también de vacaciones, pero nunca he tenido oportunidad de estar en algún evento. Ojalá tenga la oportunidad pronto de visitarlos y estar en alguno de sus eventos. Me encantaría. Pues bien recibido por aquí. Espero que Gracias. nos avise que te venga prontito algún evento, ¿vale? Y nos podamos conocer en persona. Me encantaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.